Bienvenidos a todos los que quieran asistir a esta charla y gracias a Matt por tu voluntad para esta presentación. Espero les queden muchas dudas de todo lo que vamos a ver hoy. Pues David, que es nuestro presidente, va a ser el encargado de presentar a Matt. Y bueno, pues te doy la palabra a David para que presentes a Matt. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a proceder con la charla de sistemas energéticos, el dilema de los hidrocarburos y las no convencionales, a cargo del geólogo Amat Zuluaga, que es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, posee un magíster en Petroleum and Gas Engineering de la Universidad de Salford en Manchester. Es estudiante actualmente de doctorado en sistemas energéticos, docente de la Universidad del Área Andina en la sede de Valledupar, y actualmente es investigador para el sector minero energético de Casanare, con conocimiento amplio del territorio, de las comunidades. Es conferencista, consultor e investigador en los temas relacionados con exploración geológica, de hidrocarburos convencionales y sistemas energéticos. César ese, ¿no? Porque el César lleva mal. Como yo le digo de cariño. Bueno, gracias a Matt por tu asistencia y pues adelante, el escenario es todo tuyo. Adrián, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Primero de todo, buenas tardes. Gracias, Adrián, por la invitación a seguir llevando como esta información a todos, que podamos tener mayor claridad cerca de un tema que hoy, al parecer, pues no lo hemos logrado analizar tan profundo y también hemos empezado a concluir cosas solamente de una mirada muy superficial y no clara. Entonces, espero que hoy, más que solucionarle dudas, espero dejarle muchas dudas y que ojalá también puedan preguntar todo lo que como en el aire y quisiera ahondar un poquito. La charla se llama Transición Energética, el dilema de los hidrocarburos y las renovables. Y el dilema, la palabra dilema está ahí en ese título simplemente porque cuando hablamos de hidrocarburos, cuando hablamos de energías renovables, estamos pensando que con eso vamos a terminar con los hidrocarburos. Arián, creo que se puede solucionar si lo hiciera el tema. ¿Tiene mucho ruido? Ya. Sí. Vale, perfecto. El dilema porque hemos creído que a partir de las energías renovables, todas estas nuevas energías no convencionales, creímos que podíamos solucionar el problema del uso de los hidrocarburos y la cosa va mucho más allá que pensar de esa forma. Entonces, vamos a hablarlo desde esa perspectiva, teniendo en cuenta lo que es los sectores energéticos y teniendo en cuenta lo que son los sectores minerales. Bien, entonces vamos a irnos en estas dos líneas. Primero hay que entender qué es la vida moderna y cómo funciona la vida moderna, es decir, qué pasó de la revolución industrial hasta hoy día y qué había antes de ella. De ahí pasamos un poco a hablar de lo que es energía, matriz energética, el consumo energético, la disponibilidad de esa energía, cómo podríamos hacer una transformación energética sin usar fósiles o usando menos fósiles quizás, que bueno, ahorita se van a dar cuenta cómo funciona más esto. Y luego pasaremos un poco hacia la materia prima, la cantidad de minerales, el uso de minerales para esa nueva transformación energética, que al final podemos mezclar un poquito esa materia prima y esa energía para empezar a llamémoslo, escalar, darle realmente una escala a ver si esto sí es posible o no. Hoy es claro que cada vez que hablamos de energía y de fuentes de energía y alguien nos habla de, no, que ya tenemos un sol infinito, ya creemos que eso es la solución del problema. Y a veces no pensamos tanto en las escalas o qué tanto algún energético puede llevarse a niveles industriales y abastecer una demanda energética que hoy día es bastante alta. Entonces,
Me gusta empezar siempre con esta frase que dice que sin datos nosotros simplemente estamos dando una opinión y obviamente con opiniones no se podría gobernar el mundo porque pues, las opiniones son sesgadas y depende incluso de muchos factores sociales, de la forma como crecimos cada uno de nosotros va a tener una opinión diferente porque es su percepción de la vida, pero los datos sí son o sí nos llevan o no tienen creencias, no tienen religiones, no están afectados socialmente por alguna cosa, nos ayudan a no caer tanto en los sesgos. Entonces, así muy rápidamente, de manera introductoria y contextual, vamos a mirar cómo era el mundo antes de la Revolución Industrial. Toda la historia del ser humano, hasta prácticamente la Revolución Industrial, nunca pasamos de 900 millones de habitantes, jamás. Más o menos 90.000 años desde el Homo sapiens o 10.000 años desde las primeras sociedades, grandes sociedades, imperios, hasta el día de 1750, el mundo no pasó de 900 millones de habitantes. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó entonces en los últimos casi 300 años? Ahí hay una reconversión gigante que se debió posteriormente a todo lo que fue el proceso de la Revolución Industrial. Entonces, a partir de 1750 a 1950, o sea, 200 años después, la población pasó de 900 millones a 2.600. Es decir, en casi 12.000 años no llegamos, pues alcanzamos solamente llegar a 900 millones y solamente en 200 triplicamos esa cifra y llegamos a 2.600 millones. Pero lo más difícil del tema, o más curioso, es que en 1950 a 2022, en 72 años, el año pasado, llegamos a 8.000 millones de habitantes. Es decir, le ingresamos al planeta prácticamente 5.400 millones de habitantes en 72 años. Eso es 2 generaciones atrás de la mía. Eso es un tema bien complejo. Porque ¿qué significa que tengamos una población tan alta? Obviamente una cantidad de consumo en todo sentido. Y posterior a la Revolución Industrial, todo ese consumo se fue o se basó principalmente en lo que fue la energía fósil y las materias primas minerales. De ahí empieza todo el dilema de cómo o qué construimos en nuestro planeta, si solamente tenemos un solo planeta, de dónde más sacamos esa energía y esa materia prima. Entonces ahí viene más o menos ese dilema. Entonces miren que además no solo que crecimos más, sino que también al mismo tiempo consumimos más. Hoy consumimos o demandamos más o menos 8 veces más energía que un ciudadano promedio de la Edad Media. 17 veces más bienes y servicios que un ciudadano promedio de la Edad Media. Nuestro consumo es altísimo hoy día. Entonces eso nos lleva a pensar cuál sería realmente esa solución y si toda esa teoría de sostenibilidad que hemos hablado y que nos han hablado por mucho tiempo, yo creería que ya como 2 décadas hablando de sostenibilidad, podría ser solamente una utopía o realmente esto podría ser cierto. Ahora, ¿por qué crecimos nosotros tanto poblacionalmente? Bueno, ahí hay una respuesta muy interesante. Una es porque a partir de la Revolución Industrial nosotros creamos tecnología y generamos mayor confort, mayor beneficio en las personas. ¿Cómo así? Por ejemplo, un trabajador antes podía hacer 16, 18 horas de trabajo pesado, arando una tierra, cargando cosas muy pesadas, mientras que después las máquinas reemplazaron ese trabajo y ya la persona de pronto pasaba 12 horas o menos en un trabajo de pronto sentado, mucho más mecanizado, que podría trabajar un poco y deterioraba mucho menos la salud. Pero al mismo tiempo, la tecnología en salud también fue avanzando. Creamos la penicilina, pues, los antibióticos, y eso fue uno de los grandes inventos que redujo en gran parte la mortalidad de las personas, ayudó a incrementar la tasa a disminuir la tasa de mortalidad infantil, que era altísima. La expectativa de vida se incrementó muchísimo. Nosotros no, una persona como yo, que tengo 34 años, quizás ya estaba en los últimos años de mi vida. En aquella época la expectativa de vida era menor de 50 años a la edad media. Entonces,
todos esos mecanismos, además de facilitar el movimiento, el transporte de alimentos a zonas que de pronto no llegaba alimentos, que pudimos incluso empezar a construir infraestructura para hacer agricultura más masiva. Entonces, todos estos procesos fueron mejorando en el tiempo y fueron dándonos una mejor calidad de vida, un mejor confort. Entonces, si teníamos abundancia en alimentos, si estábamos eliminando a nuestros depredadores naturales, que son los microorganismos, las enfermedades, entonces cualquier especie que se quede sin depredador natural, como en este caso nosotros, pues termina creciendo, termina proliferando toda una zona y creciendo en masa. No lo quiero decir, pero bueno, normalmente esa especie se vuelve una plaga. Entonces, de una u otra manera, la especie humana ha sido eso. Después de eliminar a partir de la tecnología todas esas contravenciones que teníamos, hemos logrado tener mejores condiciones de vida, alargar nuestra expectativa de vida, que ya está casi en 84 años, hacer que los niños casi no mueran en sus primeros 5 años, que antes la tasa era muy alta. Entonces, todos esos factores, la revolución industrial nos permitió tratar al hombre de una mejor manera, que tuviesen mejores condiciones, y eso nos fue llevando cada vez a tratar de hacerlo mejor para tener mejor beneficio. Eso creció mucho en la tecnología. Pero la base de eso, al final, cualquier aparato tecnológico requiere de minerales y requiere de combustibles fósiles para su transformación. Entonces, para mí, la revolución industrial fue la unión entre la materia prima que se forjaba, que se moldeaba y se recuperaba a partir de la energía para construir una herramienta, una máquina o algo, y esa misma energía hacía que esa máquina generara un movimiento, generara y se transformara en algo que podía generar una actividad, un proceso. Entonces, a partir de ahí, obviamente el incremento poblacional cada vez iba siendo más grande porque ya los niños no morían, y pues tampoco era que la gente tuviese planes para cuidarse y no tener tantos hijos, no. Pero como teníamos un proceso industrializado, la industria empezó a salvaguardar o más bien a suplir la demanda que necesitaba el mundo. Y cada vez crecía más industria y cada vez podíamos producir nuevas cosas más rápido, y eso llevaba a la satisfacción de la demanda global en todos los sentidos. Pero esa industria necesitaba dos cosas. Una es minerales de materia prima y otra es la energía. Eso sí lo necesitamos sí o sí para transformarnos. Y bueno, antes de la revolución industrial, pues nuestra materia prima era prácticamente madera, algunos minerales por allí, y la energía se obtenía también quemando madera, algo de carbón y aceites minerales. Por ejemplo, antes de que el coronel coronel Drake llegara a perforar su pozo, a empezar a producir petróleo en masa, pues matábamos las ballenas para usar su aceite para encender los pueblos en la Edad Media. Eso casi las llevó a la extinción. Pero posterior a la revolución industrial, nuestra base son minerales en materia prima y nuestra energía son combustibles fósiles, aunque los combustibles fósiles también están sirviendo como materia prima. Entonces, al final, toda la materia prima y la energía que nosotros usamos en todo nuestro proceso de la sociedad moderna es no renovable. Y de ahí sale la pregunta, entonces, ¿cómo decimos que con transición energética podemos salir de los hidrocarburos? Eso es una pregunta bastante interesante para empezar a hacernos. Todo esto son procesos, estos extractivos, estos de acá, y todo esto de estos nuevos energéticos. Entonces nos inventamos una nueva fuente de energía para tratar de reemplazar a estas tradicionales. Pero resulta que transformar esto o llegar a construir todo esto, o cualquiera de estos que están acá, pues requiere de todo este proceso, ¿cierto? Y ahí es el gran dilema del que no hemos podido, no hemos querido analizar realmente. Entonces empezamos, yo me creé este personaje que se llama Enrique Energía y Materia Prima, donde el hombre prácticamente es quien sostiene la vida moderna. Y cualquier cosa nueva
que nos inventemos, tecnológica o cualquier cosa loca que nos inventemos hoy relacionada a la tecnología, pues requiere de la materia prima y de la energía. Es decir, todas esas nuevas fuentes de energía se basan en materia prima y en energía fósil. Y eso a veces no nos cuadra mucho en la cabeza porque no, pero es que el sol es infinito. Bueno, el sol tiene su energía renovable, ¿cierto? El problema es que a nosotros no nos sirve esa energía calórica, a nosotros nos sirve energía eléctrica. Y para yo transformarlo, pues necesito un equipo, necesito un panel, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese proceso de construir toda esa infraestructura que me permite captar esa energía y poder transformarla a electricidad, es donde no hemos podido analizarlo o no hemos querido analizarlo de fondo. Igualmente, todas las energías requieren de eso. Imagínense la cantidad de cobre que requiere y de tierras raras que requiere una turbina hidráulica para una hidroeléctrica, que son gigantes, son miles de toneladas de minerales requeridas para eso. Entonces, lo que hay que hacer realmente es empezar a hacer un balance entre la cantidad de materiales que estamos gastando, ¿cierto? Y la cantidad de energía que eso nos puede producir a nosotros. Ese balance nos permite a nosotros al final poder pensar diferente o tratar de querer apostar por ellas o no, ¿cierto? Pero la base fundamental de todas las nuevas energías, incluso cualquier actividad tecnológica que tengamos hoy día, todo lo que es post-revolución industrial, pues va a depender siempre de la energía fósil y la materia prima mineral. Entonces, al final, si los recursos naturales no se cultivan para que puedan ser renovables, ¿cierto? Que esté dentro de la biota, entonces se deben extraer del subsuelo. Y todo aquello que está en el subsuelo no es renovable. Allí es la importancia del conocimiento geológico. Allí es la importancia de saber qué es lo que tenemos nosotros en nuestro subsuelo, en nuestro país y obviamente alrededor del mundo. Y esto lleva unos componentes geopolíticos importantísimos que ahorita lo verán y que seguramente algunos quizás no se lo habían pensado. Al final llegamos, bueno, no al final, realmente este es el concepto que se ha venido implantando sobre qué es la transición energética. Y se concibió como la generación de nuevas energías que nos permitirían prescindir de los combustibles fósiles para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es muy curioso, porque si somos claros en que la vida moderna se basa en fósiles que nos dan energía y materia prima, minerales que nos permiten construir cosas, pues ¿cómo podríamos prescindir de los fósiles para generar nuevas energías que requieren de una infraestructura muy grande y muy fuerte, que va a necesitar de una cantidad también de minerales y que esos minerales también necesitan energías fósiles para su transformación y toda una cadena de producción alrededor? Entonces, a partir de este concepto ya vamos, llamémoslo graves, porque ya empezamos a analizar el país y los últimos gobiernos, no hablo solamente de este último, los últimos gobiernos, eso incluye Santos, Duque, empezaron a hablar de la transición energética a partir de este concepto, una generación de energía que nos permitía prescindir de los combustibles fósiles. Es decir, desde ahí ya el diagnóstico en Colombia está mal. Ahora, ¿cómo así que está mal? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, analicemos la matriz energética mundial. La matriz energética mundial, un gran porcentaje energético se lo consume la industria, un gran porcentaje el transporte y otro gran porcentaje el sector eléctrico, ¿cierto? La industria principalmente consume combustibles fósiles sí o sí, petróleo, gas, carbón. El transporte es principalmente petróleo, obviamente, y sus derivados, algo de carbón para el transporte marítimo y gas también, obviamente, para el transporte terrestre. Mientras que la electricidad, aunque en Colombia es totalmente lo contrario, solamente en Colombia, pues los renovables son casi el 70% de la energía del país, pero en el mundo mayoritariamente la energía eléctrica, la electricidad se genera a partir de plantas de termoeléctricas a base de carbón o de gas. Por eso el carbón y el gas tienen un gran porcentaje en este sector. La hidroeléctrica es este pedacito pequeño, el nuclear es otro pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, hemos hablado de
transformar este sector eléctrico a que sea de las nuevas energías. Yo no le llamo renovables, yo le llamo de las nuevas energías, que no tiene nada de malo, son nuevas energías. ¿Qué necesito yo para esas nuevas energías? Pues necesito construir un montón de paneles solares, un montón de turbinas eólicas, un montón de turbinas hidráulicas, mareomotrices, undimotrices, infraestructura para perforar pozos para energía geotérmica, para quemar biomasa, etcétera, etcétera. ¿Y toda esa infraestructura dónde la saco? Pues ¿quién me produce eso? La industria, ¿cierto? Entonces, ahora, la energía, que voy a gastar un montón de energía para producir la cantidad de paneles y de aerogeneradores y de todos los demás, pues va a hacer que ahora el carbón y el gas que uso aquí, lo que voy a hacer es trasladarlo al sector industrial. Entonces ahora el sector industrial va a terminar consumiendo esto en carbón, petróleo y gas, porque al final la industria es la que me puede generar toda esa infraestructura, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el otro punto? Bueno, transporte. Entonces tengo que volver el sector transporte eléctrico. Pero para yo construir carros eléctricos necesito una gran cantidad de materiales impresionantes. Y para minar todos esos minerales, para transformarlos, para construir al final todos estos nuevos vehículos, pues yo necesito la industria, es decir, el consumo energético de aquí. Entonces lo trasladaré a la industria para poder construir toda esta nueva infraestructura eléctrica. Y al final, obviamente, esta cantidad de vehículos que voy aquí, tengo que cargarlos, y para cargarlos entonces necesito tener una industria eléctrica mucho más robusta, que voy a requerir no solo para el consumo de la electricidad de las viviendas o de otros tipos de cosas, sino que también necesito absorber la energía de esto. Seguramente voy a construir más infraestructura y más equipos que me lo va a construir la industria. Y terminamos con un sector industrial altísimo en consumo energético fósil, mientras que los otros sectores podemos decir que son electrificados, pero al final el consumo energético difícilmente fósil, pues difícilmente baje, así como se está proyectando en los escenarios internacionales. Entonces al final todo este sector, digamos que energéticamente podríamos hacer una transformación energética, podríamos hacer esa transición, pero ojo, eso no significa que nosotros, por volver este sector eléctrico a las nuevas energías, entonces paremos de producir hidrocarburos o paremos de consumir combustibles fósiles. Eso no significa que al volver el sector transporte y el sector eléctricos, eso no significa que ya no vamos a consumir más hidrocarburos, porque ahora se lo va a consumir el sector industrial. Hasta el momento yo no he visto un parque, pues un panel solar construido con energía de otro panel solar. Realmente China, por ejemplo, que es los principales fabricantes, lo fabrican y tiene termoeléctricas muy cercanas, por eso su consumo de carbón es altísimo. Solamente China, la mitad de lo que consume China es lo mismo que consume Estados Unidos, y con la otra mitad que consume China, consumiría carbón el resto del mundo. La cantidad de carbón que consumen es altísima, es impresionante. Entonces, es real que podemos hacer una transformación del sector eléctrico. A Colombia seguramente esto no le pasaría nada, lo podría hacer. Obviamente necesitamos muchísimos recursos para eso. El problema es que todo el transporte, por lo menos nosotros no fabricamos vehículos aquí ni tenemos industria, es decir, que toda esta industria la vamos a tener que importar de otra parte. En términos ya un poquito de la materia energética en números, a 2019, esta era la materia energética, 84.3% de combustibles fósiles, mientras que el 15.7% era de nuevas energías, ¿cierto? O baja en carbón. Esto ya cambió un poquito, a 2022 esto estaba en 84%, y esto estaba en 16%. Pues no es que haya cambiado mucho, pero bueno, ahí está. Principalmente 84% son combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo. Y las demás, entre nuclear, hidroenergía, solar, eólica, bueno, cualquier otra de las fuentes que ya conocemos. Pero fíjense lo curioso que pasa acá. Más o menos desde el 2000, de aquí hacia allá,
Este rosado que estoy marcando ahí, eso es Asia. Asia, desde el 2000 hacia allá, ha sido prácticamente el único continente en el mundo que ha crecido tanto su producción como consumo de energía. Pero ha crecido de forma impresionante. Si se dan cuenta, todo esto muy parejo, Europa, Norteamérica que subió solo un poquito. Bueno, Latinoamérica que sí somos muy poco. De hecho, hemos creo que reducido un poquito nuestro consumo energético porque no tenemos industria. Pero el crecimiento es exponencial en 20 años prácticamente. ¿Eso qué significa o a dónde nos lleva? Por lo menos en el 2000, ¿qué pasó? En el 2000 empezó prácticamente Europa con todo el tema de la Energy Wave, de cambiar y de transformar su matriz en energía más renovable. Y eso, pues obviamente, como ellos no lo iban a hacer, pues trasladaron todo ese mercado o toda esa industria a China o los países asiáticos. Ellos hicieron, bueno, quemaron todo el carbón necesario porque necesitan demasiada energía para producir. Se volvieron la fábrica del mundo y empezaron a surgir. Hubieron muchos países asiáticos que llegaron al desarrollo en muy poco tiempo, el caso de Singapur. La China y la India, que también estaba bien lejano de acercarse al desarrollo, hoy uno de los países emergentes supremamente importantes en la economía mundial. Entonces, al final, como dice un dicho por ahí que me gustó mucho el otro día que lo escuché, que Europa quiere bajar sus emisiones, pero no las emisiones del mundo, porque al final toda esta infraestructura, los mayores compradores son los europeos. En términos ya históricos, por ejemplo, del cambio en la matriz energética mundial desde el 70 hasta el 2019, en el 70 el 94% de la energía del mundo era manejada obviamente por fósiles, el 6% por nuevas energías, ¿cierto? Hasta el 2000, la matriz varió un poco, de 94 a 87, es decir, en 30 años ellos crecieron un 7%, creció este proceso. Sin embargo, desde el 2000 hasta el 2019, solo ha crecido prácticamente un 2.7%. Y es que nosotros siempre estamos analizando esto desde el punto de vista de la energía actual. Es decir, hoy consumimos, no sé, 1 megavatio. Entonces, ¿qué necesitamos para producir 1 megavatio en el 2050? Y estamos haciendo todo el esfuerzo para que en el 2050 produzcamos 1 megavatio. Pero a 2050 las predicciones es que la energía, el consumo energético va a ser el doble de lo que es hoy. Entonces, al final, terminamos, o puede que nosotros logremos tener un porcentaje de esto más bajo, imagínense un 60% quizás, y esto un 40% quizás, pero ese 60% seguramente puede ser un valor más alto en número de producción en energía. Puede que no sea el mismo 84% porque ya consumimos el doble, pero termine siendo un 60%, pero siendo más cantidad de energéticos que se consumen. Eso podría ser un escenario. Bueno, en tema de electricidad, esto es electricidad. Asia tiene el mismo comportamiento en producción el de arriba y en consumo el de abajo. Son los grandes consumidores de energía en el mundo, pero lejos de cualquier otro continente. Bueno, al final, si se dan cuenta, a pesar de todos los esfuerzos, la energía primaria en el mundo aumentó 5.8% en el 2021. El consumo de carbón creció un 6% en 2021 y todavía no teníamos la guerra en Ucrania. La generación de electricidad también aumentó 6.2%. La demanda de gas natural aumentó 5.3%. Las emisiones de dióxido de carbono aumentaron 5.7%. Y esto es muchísimo para la cantidad de energía que se consume hoy día, ¿no? Pero las energías renovables aumentaron un 15%. Y este dato suena optimista. Suena, ¿no? Solo suena. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque el 15% de más o menos el 2% que ocupa la energía de las renovables en el mundo es prácticamente nada. Esto tendría que subir a razón por allá de un 4.000 o 5.000% para que podría ser de pronto
interesante o competitivo dentro de la matriz energética renovable. El crecimiento de las nuevas energías está muy por debajo del crecimiento de la demanda energética mundial, que nos toca repartirlas o solucionarlas con combustibles fósiles, porque esta no está dando abasto a toda la necesidad energética. Finalmente, irónicamente, China es el mayor contribuyente a nuevos proyectos de energía solar y eólica en el mundo, irónicamente. Bien, bueno, no quiero meterme en Colombia, quiero dejar el contexto mundial, pero así muy rápido, Colombia consume pues 203 gigavatios hora a día, eso fue el consumo de 2021, 203 gigavatios hora a día, que ahorita con ese valor vamos a ver algo energético. Bien, si pasamos ahora al otro extremo, que son las materias primas, nosotros vemos minerales críticos, minerales esenciales, minerales estratégicos, como quieran llamarlo, necesarios para esa transformación. Los grandes países la tienen clara. Ellos saben cuáles son los minerales que ellos necesitan para esa transformación. Y sus servicios geológicos, por ejemplo, son muy estratégicos y saben a dónde tienen que buscar, y tienen analizado incluso no solo su territorio, sino los demás países del mundo para ver dónde poder ir. Por ejemplo, China no tiene la mayor reserva de cobalto, esta la tiene el Congo, pero China hizo alianza con el Congo y ahora ellos son prácticamente los dueños casi, o quienes le compran toda la producción de cobalto al Congo. Y eso es algo que a veces es muy estratégico y termina preocupando a muchos países alrededor del mundo. Bien, pero teniendo en cuenta que todos esos minerales son necesarios para la transformación y que esos minerales también son no renovables, entonces, ¿por qué decimos que la transición energética es posible? Porque le apuntamos a la sostenibilidad, porque creemos que eso va a hacer que nosotros seamos sostenibles y eso va a salvar al mundo. ¿Por qué decimos eso? Muy sencillo, porque nosotros hemos siempre estado analizando la transición energética del panel hacia adelante y no del panel hacia atrás. Y cuando miramos el panel hacia adelante, pues simplemente lo único que vemos es un panel que creemos que nació en un árbol y lo cosechamos de un árbol, y de ahí hacia adelante él ya generando o produciendo energía. No le vemos que bota humo, ¿cierto? Que no le vemos humo, no hay humo, entonces ya creemos que es totalmente limpio. Pero si empezamos a hacer análisis completo, nos vamos hasta el proceso minero, que consume una cantidad de energético fósil impresionante, la transformación, que consume muchísimo fósil, la manufactura, que consume muchísimo fósil. Y eso no lo tenemos en cuenta en el momento de analizar esto. Por ejemplo, el escenario de Colombia. Colombia quiere hacer una transición energética, pero ¿a costa de qué? Vamos a hacer parques solares y eólicos, pero ¿vamos a construir nuestros parques solares? ¿Vamos a construir nuestros aerogeneradores? No. Entonces todo lo vamos a importar. Entonces no tiene ningún sentido, porque al final cuando yo compro un panel a China, yo le estoy pagando lo que me vale el panel, es porque estoy pagando la mano de obra en China, los impuestos en China, el transporte en China, todo el proceso, toda la cadena de producción allá en aquel país. Le estoy generando economía en aquel país, mientras que no en el que yo tengo al contrario. Tengo que exportar otro tipo de cosas para tener dólares y poder importar estos equipos de otros países. Entonces hice un ejercicio, porque pues vamos a empezar desde el proceso minero, un ejercicio así muy fácil que seguramente algunos tendrán algo de idea, pero para producir cobre, que es necesario para la transformación de estos minerales, un tenor promedio de un yacimiento promedio de cobre es más o menos al ritmo de 0.62% de cobre. Eso significa que para una tonelada de cobre tengo que estar removiendo alrededor de 161 toneladas de roca. Y estoy hablando solamente en el movimiento físico, no le estoy metiendo ni cuánta energía debo tener, ni nada por el estilo. Solamente físicamente cuánto debo remover. Remuevo casi 161 toneladas para una tonelada de cobre. ¿Y saben cuánto cobre vamos a necesitar para esa transición energética? Según las proyecciones, vamos a necesitar más o menos entre 4 y 5 veces la producción actual de cobre en el mundo.
Es decir, que vamos a tener que hacer minería a gran escala alrededor del mundo, pero gigante. Si hablamos de níquel, por ejemplo, el 1%, un tenor promedio, un yacimiento promedio de níquel es alrededor del 1%. Necesitaríamos sacar alrededor de 100 toneladas de roca para poder producir 1 tonelada de níquel. Si hablamos del cobalto, que es su promedio 0,25%, deberíamos quitar cerca de 400 toneladas de roca para 1 tonelada de cobalto. Cobalto necesario para las baterías vehiculares y baterías para acumulación de energía de estas nuevas fuentes. El litio, aunque es muy variable dependiendo su origen geológico, pero le di un promedio de 0,9, estaríamos entonces necesitando quitar o remover 111 toneladas de roca, para producir 1 tonelada de litio. Entonces son valores que a veces no lo vemos, por lo menos lo que es impacto en superficie, y no quiere decir que esto vaya en contra de la minería, no, al contrario, tenemos que ser conscientes de lo que esto necesita en términos mineros y en términos energéticos, porque es indispensable saberlo. A veces yo creo que a veces ni siquiera queremos saber estos datos como para no asustarnos y asustar a la gente, pero por lo menos cuando la gente dice sí el agua, sí la transición energética, no a la minería, pues eso es totalmente incoherente, porque es que para hacer esa transición, para tener nuevos energéticos, necesita una gran cantidad de minerales. Hice también un ejercicio en torno al níquel, por ejemplo, en Colombia y su consumo energético en la minería. Cuando yo hago el proceso de extracción de níquel, lo primero que hago pues, es remover el material, ¿cierto? Y normalmente una minería pequeña de alrededor de 41.100 toneladas anuales de níquel se puede estar consumiendo cerca de 3.800.000 galones de ACPM. Pero por cada tonelada de mineral que yo proceso, yo gasto 60 kilos de carbón, porque ese procesamiento inicial, yo cojo esa roca y le echo un ácido, la baño con un ácido, pero ese ácido tengo que neutralizarlo. Al neutralizarlo, pues para neutralizarlo, porque no puedo dejar ese ácido por ahí, uso carbón. 60 kilos por tonelada de roca. Pero luego que lo lavo con ácido, pues yo tengo que quemarlo, que secarlo. Y para secarlo uso cerca de 55 metros cúbicos de gas para secar esos minerales, esa roca, ¿cierto? Y después tengo que meter ese material en unos hornos a 1600 grados de temperatura. Y para llevar eso por tonelada de mineral que yo procese, me gasto alrededor de 420 kilovatios hora. Por tonelada de mineral, ¿cierto? Para fundirlo y poder separarlo. Y al final entregar un producto que es crudo, una materia prima cruda, que es la que yo vendo o la que se vende al mundo, ¿cierto? Para después procesarla, tener procesos refinados, hacer aleaciones, transformarla en otras cosas, etcétera, etcétera. Pero mira el consumo energético aquí, y esto es una minería pequeña. Esto es un dato de una minería de talla mundial. Y solamente en operación se consumen 85.300.000 galones de ACPM. Eso es el 1.6% del ACPM de Colombia. Es decir, es una cantidad importante. Esto es una sola empresa. Es una cantidad importante de energía fósil, de combustible fósil, necesitado para una operación minera. Por otro lado, por ejemplo, si hablamos de paneles solares directamente, para yo fabricar un panel solar, lo primero que tengo que hacer es buscar sílice. Obviamente vamos a meternos solo con el sílice y no meternos con los demás elementos. Pero el sílice lo sacamos del cuarzo, traemos el cuarzo, entonces buscamos una arena cuarzosa y la traemos por acá y utilizamos esa arena cuarzosa para fundirla y transformarla en sílice. Dependiendo del lugar donde yo esté, yo uso mezclas diferentes por temas de disponibilidad y por temas de precios. Por lo menos hay varias mezclas. Esta es una, que usamos 2.4 toneladas de cuarzo, de ahí logramos extraer 1 tonelada de sílice de grado metalúrgico, este MgSi, de grado metalúrgico.
Pero para yo producir esa tonelada, para procesar esos 2.4 toneladas de cuarzo, yo uso cerca de 500 de media tonelada de carbón, uso unos 200 kilos de coque derivado de la refinería del petróleo, unos 600 kilos, media tonelada también de charcoal, que seguramente muchos no lo conocen, así con ese nombre. Esto es una madera vegetal, es como coger el tronco de madera con el que hacemos un sancocho y lo ponemos a quemar, y luego ese carbón que nos queda ahí lo usamos como energético para transformar esto. Y esto lo hacen en la Amazonía. Y uno de los principales productores de charcoal en el mundo es Brasil. Y adivinen de dónde saca la madera. Entonces, cogen la madera, la queman en unos pequeños hornos. Obviamente tienen que hacer mucha deforestación, que está liberando una gran cantidad de CO2 y al mismo tiempo está evitando que haya más captura de CO2. Y además de esto, bueno, está quemándolo, así que está emitiendo todavía más. Y bueno, los wood chips, los chips de madera también necesarios para este proceso. Entonces, al final, aquí tenemos tonelada y más de media para producir una tonelada de silicerado metálico. Hay otras mezclas por acá que no usan el charcoal, sino que se van directamente con el carbón. Entonces, usan obviamente también depende de la calidad de esas arenas, pero 2.8 toneladas de cuarzo para producir no solo la tonelada de silicerado metalúrgico. Utilizo tonelada y media de carbón y 2.4 toneladas de madera gris. Bueno, hay otras mezclas, ¿no? Pero no voy a entrar a todas. Ahora, luego que yo tengo el silicerado metalúrgico, yo tengo que volverlo un polisílico. Y una planta de polisílico consume, pues para sacar una tonelada del polisílico, se consume entre 1.6 y 6 toneladas, dependiendo de la calidad de silicerado metalúrgico. Y requiere por lo menos 175 megavatios hora de electricidad. Esta electricidad pues, viene de plantas de termoeléctricas, y 175 megavatios hora en Colombia nos alcanzaría más o menos entre 18.000 y 20.000 viviendas de consumo promedio según la UCME, al día. Posterior a eso, después que yo tengo el polisílico, yo tengo que crear unos wafers, unas celdas. Y para transformar el polisílico en estos wafers, pues yo uso cerca de 100 megavatios hora en su producción. Y eso, 100 megavatios hora, es energía más o menos como para 11.000 viviendas de tamaño de consumo promedio según la UCME en Colombia. Es decir, aquí estoy utilizando, bueno, porque esta energía también viene de termoeléctricas que consumen a carbón o gas. Entonces el consumo energético fósil es bastante alto. Obviamente todo esto es industria, por eso las industrias son los grandes consumidores de energía fósil en el mundo. Y serán todavía más adelante. Entonces al final, esto es lo que le hablaba del charcoal, estos pequeños hornos de aquí, queman esta madera aquí y bueno, ese carbón vegetal lo exportan, dejando zonas muy deforestadas, obviamente, y eso no lo vemos. Entonces, todo este proceso que estamos teniendo aquí es lo que vivimos para la construcción de un panel solar. Y hasta ahí solo he hablado del sílice, no he puesto ni el cobre, ni el galio, ni el germanio, ni el aluminio, ni ningún otro elemento necesario para su construcción. Después de eso, entonces nosotros decimos, ahí está nuestro panel solar, energía renovable para el mundo. Y eso no es realmente del todo cierto. Y hemos, digamos, no hemos hecho ese análisis realmente del panel hacia atrás y ver qué está sucediendo allá y qué necesita todo eso. Al final, bueno, hace un año o más de eso yo le decía a la gente, al final seguramente le pondrán una cortina a la industria y todo funcionará igual, solamente que aquellos no lo verán, no quieran mostrarlo a nadie para que nadie vea de dónde sale el panel solar o demás. Pero bueno, obviamente ya esto todo sale, todo se va conociendo, ¿no? Hice otro ejercicio interesante en la parte mineral y es, bueno, esto es un artículo de Mark Mills, un profesor del instituto, se me olvida, bueno, es un instituto científico importante en Estados Unidos, ya ahorita se lo busco y recuerdo.
Y él proyecta consumos de ciertos minerales. Yo tomé estos tres, el litio, el grafito y el cobalto, para la acumulación, para la construcción de baterías. Entonces él dice, según las proyecciones del net zero, vamos a tener que producir litio a tasa de 42 veces la producción actual, grafito alrededor de 25 veces la producción actual y cobalto alrededor de 7 veces la producción actual, para poder alcanzar esas capacidades o esa transformación. Yo con eso hice un pequeño ejercicio. Entonces pues me fui a buscar las reservas mundiales que había en el Statistical Review, por ejemplo, de cobalto, de litio, de grafito, cuánto teníamos en el mundo, y las producciones actuales anuales en el mundo, ¿cierto? Con esas condiciones actuales, el cobalto, si no encontráramos más reservas, cobalto tendría alrededor alcanzaría para alrededor de 52 años, el litio para 191 y el grafito para 298. Sin embargo, proponiendo los escenarios de Mills del 2022, tendríamos que, uno, producir una cosa que prácticamente en minería, y los que por aquí estén, que sepan de minería, saben que es imposible prácticamente, aumentar la demanda de cobalto, de pasar de 131.000 toneladas a pasar a 919.000 toneladas en 15 años, eso es imposible. Y más aún el litio, que hoy producimos 106.000 toneladas, y pasar de 106.000 toneladas a producir 4.452.000 toneladas, eso es algo imposible. Y el grafito pasar de 1.200.000 a 30 millones de toneladas, eso también es imposible. Pero en el hipotético que podría suceder, que sucediera, entonces vamos a tener que el cobalto se nos acabaría en 7 años y medio, el litio se acabaría en 4.5 y el grafito en 12 años. Y este sí es un gran problema, porque ya nosotros no vamos a tener recursos minerales. Esto nos lo vamos a acabar muy rápido, obviamente si no encontramos más. Pero entonces ahí viene digamos, lo incoherente del asunto, que no queremos hacer minería, pero la transición energética nos empuja directamente, así, tal cual, a hacer minería a gran escala en todo el mundo. Y entonces ahí viene un problema mucho más grande, porque la minería obviamente genera un impacto mayor en superficie, un impacto visual mayor en superficie, que a la gente no es que le guste mucho tampoco. Entonces, ahí vamos a tener unos inconvenientes bien complejos cuando eso lo vivamos en Colombia. Hoy nosotros no vemos los problemas de los parques solares, aunque aquí en el Cesar ya estamos teniendo problemas con algunas comunidades donde hay un proyecto solar importante en la Loma Cesar. Entonces, eso hay que mirarlo, el país debería frenar y hacer un análisis mucho más exhaustivo realmente para dónde quiere ir. Porque si estamos pensando ideológicamente, seguramente vamos a seguir enfrascados en esto. Si hacemos un análisis un poco más racional, mucho más metódico, mirando todas las variables posibles, pues seguramente podríamos cambiarle el rumbo a todo este proceso. Esto no quiere decir que la transición energética sea mala, al contrario, está bien, pero tenemos que ser claros en lo que significa hacerlo. Este punto, que ahorita que hablaba de un tema geopolítico, que le decía, eso lleva problemas geopolíticos, es más o menos este. Miren lo curioso. El mayor productor de cobre, Chile; de níquel, Indonesia; de cobalto, el Congo; de tierras raras, China; y de litio, Australia. Pero fíjense lo más curioso, que el mayor procesador de esos minerales de cobre es China, de níquel China, de cobalto China, de tierras raras China y de litio China. ¿Eso qué significa? Y por eso hace muy poco salieron anuncios de Estados Unidos y la Unión Europea tratando de ver cómo hacen alianzas para frenar este embate tecnológico que va a tener China en los próximos años. Es que son prácticamente dueños de la tecnología del mundo. Con esto sale la tecnología y la energía en el mundo. Sobre todo, el más preocupante, las tierras raras. Las tierras raras prácticamente nos van a permitir a nosotros, bueno, a quien las tenga, poder producir todo tipo de tecnología. Incluso hoy
hemos aumentado la eficiencia energética en los hogares con algo tan sencillo como las luces LED. Y las luces LED son producto de elementos de tierras raras, de minería de tierras raras. Es menos impactante, llamémoslo así, o menos dañino en términos de minerales o de consumo de materiales, tener los focos esos grandes de 100 vatios cada foco de antes de luz amarilla, en términos de recursos, que tener estas nuevas luces LED, porque implica mucho más consumo de minerales las luces LED. Pero si lo hablamos en términos energéticos, entonces obviamente es mucho más eficiente las luces LED que estos focos de antes, estos bombillos de vidrio amarillos, ¿cierto? Pero ahí es donde viene el hacia dónde vamos, ahí es donde debería venir el análisis cuidadoso y claro de qué es lo que necesitamos y saber la disponibilidad de esos recursos a nivel mundial. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya me pasé. Bueno, no voy a enfocar mucho a esto, lo voy a tratar de pasar muy rápido y cualquier cosa en las preguntas podemos resolver. La energía mundial, lo que se consume en el mundo a 2022, eran 14.646 millones de toneladas de petróleo equivalente. La energía eléctrica eran 28.433 teravatios, convertimos estos teravatios a millones de toneladas para tener la misma conversión, y eso nos da que a 2022 el 16% de la energía, el 84% de la energía del mundo era fósil y el 16% de la energía del mundo era la electricidad. De todo este total del 100% de la energía del mundo, la solar y la eólica, en mis cálculos, me da 1.6%. Es decir, ellas dos son el 1.6% de toda la energía que consume el país. Reporte de la BP, por ejemplo, de la Statistical Review, con sus datos, da un valor de 1.2%. De World Data da un 2%, pero se mueve siempre más o menos en ese rango. Es decir, todavía nos falta seguramente un 98% de transformación energética y eso es mucho si queremos hacerlo y si pretendemos hacerlo en 15, 20 años y más aún teniendo en cuenta el problema de disponibilidad de minerales que vamos a tener en el futuro. Hice un ejercicio también y para resumirlo un poquito, tomé un panel solar de 450 vatios, que obviamente ya salieron un poquito más grande, con sus pérdidas los puse en un lugar como el Cesar, con una intensidad de radiación solar de 6 horas, y eso me da un valor de producción de electricidad de ese panel al día, teniendo en cuenta que las condiciones no cambiaran, ¿no? Que fuese constante todo el tiempo y que el clima no cambiara. Ese ejercicio lo llevé a 1 hectárea y más o menos determiné la cantidad de energía que me generaría 1 hectárea de paneles como este de aquí. 1 hectárea de este panel me daría energía más o menos para 1.267 hogares promedio, según la UNME, porque la UNME dice que un colombiano, una familia promedio consume 5.2 kilovatios hora de energía al día. En mi caso no sucede, en mi casa yo consumo 10 kilovatios promedio, pues 10 kilovatios hora al día. Usted puede revisar su factura y más o menos ahí le dará su consumo mensual, pero usted la divide entre 30. Es decir que si fuesen hogares como el mío, serían 659 kilovatios hora a día. Realmente este valor de la UNE es bastante bajo, pues realmente no estoy tan de acuerdo, no sé si de pronto todas las pérdidas que hay bueno, no sé si algún dato no se tenga en cuenta, pero es un valor demasiado bajo. Pero hice una comparación con el petróleo, es decir, esta cantidad de energía, que son 6.59 megavatios hora a día, generaría esa hectárea, ¿con cuánto petróleo lo reemplazaría en el caso que yo produciera energía a partir del petróleo? Resulta que con 3.6 barriles de petróleo yo puedo generar la misma energía que 1 hectárea de paneles solares de este tipo. Es decir, obviamente el petróleo tiene mucha más capacidad de energía en términos de área.
hice un ejercicio con el Parque Solar San Fernando de Ecopetrol, que tiene el Meta, que le ha hecho mucha propaganda en los últimos días, bueno, en los últimos meses realmente. Ellos dicen, bueno, ellos utilizaron 57 hectáreas, 114.000 paneles, dicen que van a producir 400 megavatios hora al día, que obviamente eso estoy seguro que no va a pasar. Hipotéticamente, si acaso llegarán a 360 en algún momento o con unos días muy soleados, pero hoy están produciendo cerca de 260 megavatios hora día. Esto permitiría abastecer cerca de 50.000 hogares promedio según el DANE y alrededor de 26.000 hogares como el mío. Y pues yo soy estrato medio, obviamente. Bucaramanga, este ejercicio lo hice con Bucaramanga, tiene aproximadamente 175.000 hogares, significa que para cubrir la demanda eléctrica de Bucaramanga necesitaríamos más o menos unos 4 parques solares iguales que San Fernando. Pero esa misma cantidad de energía que produciría San Fernando, yo la podría reemplazar con 258 barriles de petróleo. Entonces ya ustedes, si conocen algunos campos, ya sabrán con cuántos pozos podría yo reemplazar esa cantidad de energía generada por los parques solares, ¿no? En temas de petróleo. Y ahí pueden sacar también cuentas de cuánto costó ese pozo en su proceso y cuánto costaría un parque solar para que vayan teniendo una idea de la capacidad de energía y la eficiencia en generación. También hice un ejercicio para toda Colombia, que Colombia consume 203 gigavatios. Si San Fernando produjera 400 megavatios en el hipotético, esto no puse pérdida, no puse variación climática, no puse, mejor dicho, todo es perfecto, ideal. Obviamente no pasa así, pero solo para el ejercicio. Necesitaríamos cerca de 507 parques, más o menos 29.000 hectáreas, unos 6.500.000 paneles solares, y bueno, eso sería más o menos los datos para reemplazar Colombia. Pero en España hay unos parques sí bastante grandes, que son de los más grandes de la Unión Europea. Obviamente España consume en promedio casi el doble de lo que consume Colombia eléctricamente, en promedio según la UNED. Ellos hicieron 2 parques los más grandes de la Unión Europea, que es Núñez de Balboa y Francisco Pizarro, uno de 1.000 hectáreas, donde instalaron 1.430.000 paneles y produciría 202 gigavatios hora al día, teoría. Eso alcanzaría más o menos para 250.000 viviendas en España, que sería como 450.000 en Colombia, pero ese mismo parque yo lo podría reemplazar con 1.293 barriles de petróleo, ¿cierto? Eso para el siguiente prácticamente es lo mismo, son casi el mismo tamaño y la misma cantidad de petróleo necesaria para la transformación. Pero miren, 1.000 hectáreas, 1.430.000 paneles que hay que construir, que hay que fabricar, y lo reemplazo solamente con 1.293 barriles de petróleo, para que más o menos se hagan una idea de lo ineficiente. Bien, entonces ya para ir cerrando esto, le quiero dejar estos punticos aquí por si alguien quiere de pronto investigar un poco más a fondo, de otros temas relacionados obviamente. Y uno es que, según Junckis, en el 99 la agricultura mundial es altamente dependiente del petróleo y del gas para fertilizantes, pesticidas, todo el tema de agroquímicos, y sin ellos la productividad agrícola sería a un declive total, ¿cierto? Porque la base para producir todo esto es el petróleo y el gas. Por lo tanto, serían irreemplazables en esta industria. Y a veces creemos que no comemos petróleo, pero sí comemos mucho petróleo. Es necesario para la agricultura. Fronkin, por ejemplo, mostró que el nivel de salud pública que tenemos, el mejoramiento en salud pública, el crecimiento, incluso la expectativa de vida y la calidad, depende grandemente de los hidrocarburos. Pues tal como el petróleo, el aceite y el gas, porque de ellos han salido toda la tecnología y todo el tema de tecnología en salud, tecnología en mejoramiento de las condiciones de vida, y eso ha permitido que haya unas condiciones todavía mejores a las que se tenían mucho antes. Sabel en 2009 habla que un mundo
que viva solamente de biomasa, es decir, que solamente hiciéramos temas orgánicos, por ejemplo, pues podría soportar cerca de 1 o 1.000 millones de personas, nada más. Eso significa que pues, hoy somos 8.000 millones, los otros 7.000 millones, ¿qué pasaría? Sí, obviamente solo viviríamos con tema orgánico, ¿no? Y eso era lo que teníamos antes de la revolución industrial. Por eso quizás seguramente esté muy relacionado. Nunca pasamos de 900 millones de habitantes en toda la historia hasta la revolución industrial. El National Bureau of Economic Research en el 2017 mostró que, y esto es importante, ese resultado, que el 0.88% del uso de energía renovable estaba liderando un incremento del 1% en el uso de gas natural, ¿cierto? Porque obviamente cuando tú integras energías renovables, pues al final terminas teniendo un backup de energéticos de reacción rápida como los fósiles para que puedan suplir un tema energético. Y bueno, de Lima en el 2021, que este artículo es interesantísimo, habló de cómo la huella de carbono de sistemas fotovoltaicos que no fuesen producidos en Latinoamérica podría generar más huella de carbono si yo quiero transformar la matriz que tenemos en Latinoamérica, que es muy hidroeléctrica, que es muy basado en las energías renovables, pero tradicionales, no hablo de estas nuevas energías. Y que, por ejemplo, Colombia, que es un país que el 70% es hidroeléctrico, y empezar a transformar y traer paneles desde China, por ejemplo, la huella de carbono es todavía más alta que si siguiéramos tal cual como estamos. Eso lo dice este artículo que me pareció muy interesante. Bueno, y finalmente, para concluir, pues uno es que energéticamente nosotros tenemos los recursos energéticos, para transformar esa matriz, para hacer esa transición, principalmente en el eléctrico, el sector eléctrico y transporte, ¿cierto? En la industria no podemos, pero eso no significa que vamos a disminuir el consumo de fósiles trasladándonos a esto. Al contrario, vamos a trasladar esto al sector industrial. Los fósiles los trasladaremos al sector industrial, quien obviamente va a ser el mayor consumidor de energía fósil para cuando eso suceda, ¿no? Si llega a suceder. Las nuevas energías son mucho menos eficientes en términos de área de ocupación por energía generada, lo que deja una fuerte huella ambiental en superficie. El aumento en la producción de minerales estratégicos para la transición y su refinación demandará mucha más energía fósil que si se usaran fósiles directamente. Bueno, aquí escribe un proceso de evaluación del Lifetime Payback porque hay varios documentos que muestran que un panel solar, por ejemplo, la emisión que genera en su proceso, en 3-4 años, ellos con la producción de energía paga esas emisiones que generaron. Y cuando tú ves el proceso, las tablas, porque hay una tabla que está muy por ahí, en internet uno las encuentra, y dice, no, pero entonces a corto plazo sí genera más, pero a largo plazo no genera tanto, genera menos. Pero cuando me he puesto a analizar todo el lifetime payback de algunos de ellos, he mirado de 3 diferentes, y no tienen en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, una de esas cosas que no tienen en cuenta es el tema del charco. No miden, por ejemplo, las emisiones de la deforestación y lo que deja de absorber. No miden las emisiones en el quemado de la madera para crear el charcoal. No miden las emisiones en todo el transporte de todo ese charcoal hasta donde se lleva. No miden, por ejemplo, si el proceso lo hacen con energía eléctrica, no miden, y obviamente la energía eléctrica viene de unas plantas termoeléctricas a base de carbón o base de gas, no miden las emisiones de esa planta con la que se inyecta la electricidad a estas fábricas. Entonces termina generando un hueco gigante de todo lo que falta por sumarle en tema de emisiones a estos nuevos energéticos. Entonces, bueno, estoy en ese proceso, pero no ha sido tan fácil porque la información es muy restringida, pero he estado tratando de llevarlo hasta ese punto. Por otro lado, no existen las reservas de minerales en el planeta necesarias para la transición energética proyectada al 2050, y eso va a ser un problema grande. La explotación intensiva de minerales para la transición puede dejar a la humanidad, y esto es para mí lo que realmente más me preocupa, sin materia prima para todas las demás actividades antes de terminar este siglo.
lo cual tiene implicaciones graves en la tecnología para la salud, potabilización de agua, saneamiento básico, movilidad, comunicaciones, incluso en la oferta de alimentos a nivel mundial. Es decir, el día que nosotros no tengamos esta materia prima y energía, ese día vamos a tener un problema gigante en todos los sectores que nos dan beneficio, llamémoslo, de vida a la especie humana hoy día. Y sobre todo, lo que más impacta es el tema de salud, que no vamos a tener capacidad de medicamentos, de fabricar medicamentos, de tener equipos que diagnostiquen enfermedades ni cómo curarlas, potabilización de agua. O sea, se vuelve un tema bien crucial y a veces eso no lo hemos tratado tan, pues, con la necesidad y con lo imperante que debe ser. La puja por conseguir minerales esenciales tiene predominio claro a nivel mundial porque esto depende de las condiciones geológicas de cada país, lo que monopoliza la industria renovable. Y obviamente Colombia está fuera de ese potencial porque nosotros, pues, ¿qué explotamos en Colombia? Además de carbón, de minerales, un poco de oro y la mayoría es ilegal, cobre muy poco, níquel ya tenemos una producción bastante baja, platino muy poco también y también es ilegal. Entonces, eso implica que nosotros no seríamos autosuficientes energéticamente si nosotros nos decidimos por irnos por esas nuevas energías, porque dependeremos de los países productores, refinadores y transformadores de esa materia prima para convertirla en producto final. Mejor dicho, porque nosotros vamos a tener que comprarle paneles solares a otros países o turbinas eólicas o cualquier otro tipo. El día que esos países tengan problemas internos y tengan que abastecer a su población, pues obviamente, y no puedan vender, pues obviamente no nos van a vender, o nos venderán al precio que ellos quieran. Y eso termina generando o dándole nuestra dependencia a otros países. La transición energética en Colombia en el corto y mediano plazo se basa en importar paneles solares o turbinas eólicas de países asiáticos que lo producen con energía fósil, carbón y gas, y generan las mayores emisiones de greenhouse gases en el mundo. Y bueno, finalmente la única forma que Colombia sea potencia en las nuevas energías es que industrialice todo su proceso de construcción de energía renovable. Esto es fomentar la minería de minerales críticos, más de 40, fomentar el consumo de carbón metalúrgico a gran escala en el país, que sin el carbón metalúrgico no podemos hacer transformación, no podemos tener siderúrgicas ni metalúrgicas. Abrir el país para la inversión extranjera, para crear estas industrias siderúrgicas y metalúrgicas, fomentar la inversión de industrias tecnológicas especializadas, porque esto es un tema tecnológico y nosotros en Colombia no tenemos tecnología. Y fomentar la inversión de industrias manufactureras, ensambladoras, por ejemplo, que me puedan ensamblar herramientas de muchas formas para generar un producto final. Sin esto, yo creería muy difícil que esta apuesta fuese importante para nuestro país. Por último, como antes de preguntas, quiero decirles realmente que al final yo creo que nos falta mucho conocimiento geológico. Nosotros tenemos una gran preocupación en todo el mundo por el tema del calentamiento global y cómo van a cambiar las condiciones de los humanos por el tema del calentamiento global, pero al final es que el planeta, y uno como los geólogos que estén aquí sabrán que es que históricamente, evolutivamente, nuestro planeta ha tenido todas las variaciones de temperatura que han querido. Y las especies que han sobrevivido es porque pues, se han adaptado a las nuevas condiciones. Si nosotros, los humanos, con tanta tecnología que tenemos, no logramos adaptarnos a esas condiciones y logramos sobrevivir, pues realmente merecíamos esa extinción. Porque hoy somos la especie dominante. Debemos adaptarnos, pero nosotros no queremos adaptarnos, al contrario, queremos hacer todo lo posible para que el planeta no cambie. Y eso es lo más antinatural que existe. El planeta va a cambiar. ¿Que hemos adelantado el calentamiento global? Quizás sí, seguro. Pero si no pasa hoy, va a pasar en 100 años o en 150, pues en los microciclos de temperatura del planeta. Y eso va a suceder. Ahora, que se van a inundar ciudades, sí, seguramente, pero para eso viene el conocimiento, para empezar a mover grandes zonas que va a costar muchísimo. Bueno, seguro, pero al final el tema climático y las variaciones del planeta, el hombre no las va a poder frenar.
si no es por una situación, es por la otra. Nosotros creemos que si dejamos de emitir gases de efecto invernadero, entonces ya paramos la temperatura del mundo y seguirá la temperatura del mundo constante hasta el infinito, hasta cuando nuestras generaciones de generaciones sigan en el mundo por los siglos de los siglos. Y eso no va a pasar. El planeta es cíclico y eso debemos entenderlo. Lo que necesitamos es capacidad de adaptación a las nuevas condiciones. Bueno, finalmente, esto es lo que quería decir y muchas gracias por la atención y me disculpan si me alargué mucho. No, mamá, muchas gracias por tu charla, muy interesante, muy bacana. ¿Sí me escuchas, cierto? Sí, ahí te escuchamos. Vamos a ver, ¿hay preguntas? Sí, hay preguntas. Entonces, y también, si tienen preguntas, levanten la mano en Meets para darles paso. Entonces, Raúl primero, después David. Sí, no, le quería preguntar cuál era la perspectiva en cuanto a las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y qué tan naturales es el consumo de las energías renovables que más se tiene aprobación, pero yo digo que es de las que más generan un impacto ambiental más grande. Pero no logré entender muy bien. Vale, no, ¿cuál es tu postura frente a las centrales hidroeléctricas? Puesto que desde mi punto de vista me parece que tienen un impacto ambiental muy grande, hablando de un proyecto a gran escala, en el cual se ve desviar el cauce un río y todas estas afectaciones ambientales que conlleva esto. Ok. Y bueno, mira, al final yo creo que no existe ninguna actividad que no vaya a generar un gran impacto. Eso es lo primero. No sé si veas un poquito aquí, escuchar el micrófono. Adrián, el micrófono para que escuche el eco. Vale. Listo, bueno. Ahí se abrió. Vale. Bueno, lo importante, yo creo que no es la percepción de un energético voto. Yo sé que la presentación tiende a hacer pensar que no deberíamos irnos hacia las nuevas energías. Y esa realmente no es totalmente la idea. Solo que sí la muevo un poco hacia allá como para tratar de hacer, como para balancear un poco cómo estamos viendo hoy, porque hoy la estamos viendo muy de la perspectiva contraria. Sin embargo, mi perspectiva personal es que lo primero que tenemos que tener claro es qué necesitamos y cuáles son las necesidades humanas, cuáles son las necesidades de la sociedad. Si yo hablo de energías solar, por ejemplo, yo tengo que hacer minería a gran escala en lugares que quizás no quieran o la gente no quiera permitir que se haga. Ecosistémicos, por su importancia ecosistémicas, porque puedan tener, pues, sean zonas de páramo, porque sean zonas de reserva forestal, porque sean comunidades indígenas, porque tengan ancestralidad, por cualquier otro motivo. Pero lo importante es ser consciente de todo. En estos momentos, nosotros no tenemos un energético que diga, mira, esto no causa nada, mira, esto es perfecto, esto ya nos solucionó la vida. Hoy no tenemos nada, porque como hacía referencia al dibujo inicial, ese señor Enrique, energía y materia prima, sostiene todo y el hombre está cansado de tantas cosas que le han echado. Pero seguimos insistiendo que hay cosas que dependen de él mismo y que son renovables, y eso no es cierto, eso no está pasando. Entonces yo estoy de acuerdo con la con la diversificación energética, que podamos tener de todas un poco. Claramente para eso están los procesos, los ingenieros ambientales que en alguna universidad trabajo dándole clase a alguno de ellos, y eso
pues ellos deberían encargarse de hacer que las cosas funcionen y la tecnología debería aplicarse para que exista el menor impacto posible. Pero eso no significa que no va a haber. Lo importante es tener claridad y tener claro en la mente de lo que sucede, que si yo prendo una luz en mi casa es porque está un proyecto de generación de energía de cualquier tipo que ha impactado a nuestro planeta y que gracias a eso me está generando un bienestar a mí. Así empezó la revolución industrial y eso no ha cambiado. Digamos, la esencia no ha cambiado. La tecnología sí ha cambiado y ha mejorado, pero la esencia, la base, la materia prima y la energía fósil sigue siendo igual. Seguimos dependiendo de ella ampliamente y eso es muy difícil que cambie. Pero sí tenemos que tener claro que todo va a causar lo que va a causar y bueno, allá tendremos que venir con otros temas culturales de menor consumo o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Que nos permita una mayor eficiencia. Pero, digamos, decirte que es buena o que es mala o que es la mejor, pues realmente no sería, pues no me inclinaría por ninguna o me inclinaría por todas. Es como una cosa así, como que por todas, pero hay que saber lo que significa hacer cada una de ellas. Muchas gracias, Amado, por esa respuesta. Le vamos a dar paso a la pregunta de José Pérez. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien. Perdón. Hola, Amado. Amado, yo pienso que nosotros en el Cesar tenemos una gran preocupación y digamos, esa preocupación está enfocada en dos aspectos. Una, el abandono de la minería y dos, el cambio climático. De las perspectivas que acaba de mencionar, que me parece interesante sobre ese cambio que debemos hacer, que de pronto ahí tienes mucha razón en eso, pero entonces, ¿cómo debemos de enfocarnos o cómo debemos de enfocarnos nosotros entonces a esa transición, digamos, no tan acelerada, sino una transición un poco más lenta de los recursos no renovables a los recursos, digamos, solares, pensando de pronto también en que debemos de trabajar prácticamente en el abandono de ciertas minerías y en las explotaciones de otra minería? ¿Cómo debemos abarcar eso? O sea, ¿cuál sería, digamos, como ese planteamiento, esa idea que tú propones para ese cambio paulatino? Ok, gracias, José. Bueno, inicialmente el Cesar no tiene que hacer transición energética, porque es que nosotros, aunque explotamos muchísimo carbón, nosotros no usamos ese carbón para energía del Cesar. Nosotros ese carbón lo utilizamos para exportación principalmente y generar divisas. Es decir, es un tema económico. Lo que tenemos que hacer es una transformación económica, eso sí, una transformación productiva. Eso sí necesitamos hacer en el Cesar porque esa minería se nos va a acabar quizás en los próximos 30 años. Pues según lo que está hoy día, que es Drummond quien tiene la concesión más larga, que creo que está hasta 2050. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos esa transición productiva? Bueno, tenemos que crear campos de trabajo. ¿Cuáles son esos campos de trabajo? Yo lo veo desde una perspectiva de aprovechamiento de recursos. ¿Cómo así? Pues tenemos carbón térmico para generación de energía. Podemos crear termoeléctricas para generar energía. Pero generamos muchas emisiones. Bueno, pero es que también estamos avanzando muy bien y muy rápido en la tecnología de secuestro y almacenamiento de carbono. Yo creo que esa es una oportunidad clara que implica a la ingeniería de petróleos, implica a la geología, implica a todo el sector minero del Cesar, implica a los ingenieros ambientales. Es decir, es un nicho industrial que se puede estar generando en el Cesar como opción a salir de eso. Significa que las emisiones, pues, una térmica, sus emisiones son estáticas. Y de las grandes dificultades que hay con la captura de carbono es porque las emisiones son móviles. Por ejemplo, en los vehículos yo no puedo capturarle el carbono, pero en estas térmicas sí lo puedo hacer. Entonces yo puedo empezar a trabajarlo para en los pozos que ya están depletados, en los campos depletados, poder empezar a inyectar algo de eso. Y esa infraestructura la tenemos un poco más montada o de pronto un poco más avanzada que la que queremos implantar. Entonces, ahí hay una transformación industrial porque al final
la minería es una industria y nosotros tenemos, para poder darle trabajo a esta gente, tenemos que ponerle otra industria. Proyectos solares, proyectos eólicos, primero no nos dan energía a nosotros y segundo no emplean casi personas. Adicional, si se dan cuenta, con la regulación actual para la energía renovable, no pagan impuestos, no pagan regalías, no pagan beneficios a las comunidades, no pagan. Entonces, al final, pues, obviamente eso no genera una movilidad económica. Lo que sí es claro es que esa transformación nos va a suceder no porque no queramos explorar o explotar más estos yacimientos, digamos en términos técnicos, sino simplemente porque ya hay una apuesta que yo la llamo ideológica de querer salir de ellos porque sí, aunque en Colombia no quemamos nada de eso. Pero sí veo una apuesta clara en que podamos usarlo para nuestro beneficio, podamos industrializar el país. Colombia en el 75 el sector industrial era el 19% del consumo energético y en el 2018 el sector industrial era el 24%, es decir, casi en 50 años solo subimos 6% de industrialización. Eso es terrible, o sea, por eso somos tan subdesarrollados, por eso ni siquiera generamos emisiones, no porque seamos tan buenos ambientalmente, sino porque es que no tenemos ni siquiera industria, no tenemos desarrollo. Y si lo seguimos pensando así, pues seguiremos estando subdesarrollados. El desarrollo va de la mano de la industria y la industria va de la mano de la energía. Sin eso, o sea, cada uno es como un escalón más. Si no hay esos eslabones, pues no podemos subir hasta el desarrollo. Y eso no lo hemos pensado así, al contrario, estamos pensando en que un proyecto solar, ya yo salgo de carbón y yo pongo proyectos solares, pero nuestra relación es totalmente distinta. Lo solar y la energía eólica y solar no son de nuestra necesidad hoy, porque nosotros hoy lo que tenemos principalmente son hidroeléctricas. Pero si le quitamos el carbón a nuestras regiones, por ejemplo, entonces sí tenemos un impacto fuerte en el tema económico, en el tema productivo. Entonces yo lo veo desde crear industria. Creemos industria, aprovechemos esto, tenemos la tecnología para no generar emisiones, pues como para cumplir a todo el mundo, porque al final yo realmente pues lo veo desde la geología y en la geología nada más dejemos que nos estallen unos 5 volcanes en los próximos 10 años y seguramente ya hemos cubrido todas las emisiones que queríamos aguantar antes. Entonces, digamos que si lo miramos desde el punto de vista, apunto siempre a la industrialización. Muchas gracias, Amar. Ahora doy paso al presidente del capítulo, que va a hacer la última pregunta del espacio. Buenas tardes. Pues primero quería agradecer a nombre del capítulo de la Universidad por la charla. Fue muy productiva y muy acordes con lo que está enfocado el capítulo en pues, la nueva dirección que estamos tomando, que es precisamente transición energética. Pues bueno, ya en cuanto a mi pregunta, yo soy un fiel creyente de que para lograr una transición energética, cada país debe investigar de acuerdo a sus necesidades y pues así diseñar una transición energética que se acorde a lo que el país requiere. Sin embargo, el tema es muy amplio y pues no sé cuál podría ser un punto de partida para iniciar esa investigación. No sé cuál podría ser tu opinión para el punto de partida que tenemos que iniciar para investigar es. Bueno, lo primero que nosotros debemos mirar es queremos transformarnos a los nuevos energéticos. Lo primero que hay que pensar es, ¿podemos construirlo nosotros? Si no podemos construirlo nosotros, entonces ya de ahí nos damos cuenta que vamos a ser dependientes de otros países para ellos. Entonces lo primero es mirar, bueno, ¿y cómo hacemos para construirlo nosotros? Miremos qué minerales necesitamos. ¿Los tenemos en el país? Bueno, hay unos indicios por ahí en algunos lugares. Bueno, entonces incentivemos la exploración de esos minerales que necesitamos para transformarlos. Y no son 6 como los que se han priorizado en los últimos gobiernos. Son muchos más, son más de 40 minerales críticos en toda la cadena. Lo siguiente, bueno, los pudimos encontrar. Bueno, ahora lo siguiente es cómo los minamos, después cómo los procesamos,
de dónde sacamos la energía, que vamos a empezar a consumir muchísimo más energía como cualquier país desarrollado, para procesarlo, para manufacturarlo y para poder entregar un producto final. Si nosotros no miramos esto desde la cadena, pues obviamente nuestra transición es soltar nuestra cuasi autosuficiencia energética con hidroeléctricas y combustibles fósiles y meternos a tener que importar tecnologías a otros países para poder tener energía en el nuestro. Amado, muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas más, yo creo. Si alguien tiene más preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta y esto es un dato de cuántos hectáreas de paneles solares se necesitarían para abastecer la demanda energética, al menos en Colombia, al menos en una parte. Tú diste un dato, creo que fue 36.000 acres. ¿Eso a cuánto equivaldría más o menos? No sé, ¿a qué tamaño de departamento? ¿Tú sabes más o menos ese dato? ¿Cuánto equivaldría eso? Comparativamente, bueno, 30.000 hectáreas. No, o sea, al final en superficie no es que sea tampoco gigante, ¿no? Realmente sería, bueno, aquí no te tengo con calcular, pero me gusta la pregunta porque la próxima vez cojo y en Google con un capture y para tener una idea de, pero no te tengo para medir, sí, no, realmente no lo tengo en la. ¿Y sabes por qué lo pregunto? Porque en una parte tú dijiste que en el Cesar ya estaba poniendo problemas la comunidad para la instalación de granjas solares. Y también escuché que en Boyacá había unas personas que no estaban queriendo dejar de hacer paneles solares, pues porque el impacto área es bastante alto. O sea, eso es algo que también toca discutir. O sea, ¿cuánta área se necesita para poner una granja solar para que produzca la suficiente energía para iluminar un pueblo o una ciudad? Y eso. De hecho, ahorita en La Guajira los proyectos solares están parados, porque pues, la mayoría de ellos no están funcionando, los nuevos, porque es un problema con las comunidades no permiten, o los que permiten le ponen un pero, le piden algo más. Entonces si de la comunidad era de 50, casi que termina haciendo negociaciones a la empresa uno a uno, porque de pronto se ponen de acuerdo, firman un acuerdo, pero después cualquiera llega y se para en la mitad y no lo deja pasar y le dice que le tienen que dar tanto. Entonces se vuelve un tema social bien complejo y no lo están dejando pasar. Y ya hay movimientos, se han generado movimientos en contra de estos proyectos. O sea, no tampoco decir que ya vamos a hacer de los otros es así fácil, porque quien lo vive es quien se da cuenta de la afectación o el impacto, o incluso aprovecharse simplemente económicamente de la oportunidad, llamémoslo así. Y eso sucede mucho. Y bueno, yo creo que eso termina siendo casi contraproducente, porque estamos hablando mucho de estos proyectos y varios de ellos están teniendo muchos problemas en su socialización, en su instalación, porque la comunidad no lo están permitiendo. Exacto, entonces hay un problema también social desde el punto de vista de transición, porque dicen si hagamos transición, pero no la hagamos al lado en casa. Entonces, ahí se vuelve un tiro de afloje entre comunidades, ¿sí? O si por ejemplo necesitamos minerales, donde se construyen por ejemplo las minas de cobre en la cordillera central. Pero por ejemplo ya hay problemas como por ejemplo en los municipios de Jardín en Antioquia, o lo que es el sureste antioqueño, donde hay minas de cobre o hay bloques que se les llama como igual que los contratos de tierras, placas lo llaman, los núcleos bloques, que ya no están dejando hacer ni siquiera temas de cobre. Entonces, y así va a ser para cualquier mineral que se necesite, ¿no? Temas de tierras raras,
temas de, por ejemplo, que nosotros tenemos en la mina de litio, en Montelíbano o en cualquier otro lado. Entonces, eso se va a ver un problema que no es tanto como cambiemos energéticamente eso, sino también un tema de comunidad y de sociedad, que no estamos haciendo.